Aquí tienes la traducción al español de los puntos clave del informe de inspección sanitaria, seguida de una guía práctica para solucionar las deficiencias observadas. Traducción del informe de inspección. Comentarios generales. Se discutió sobre la salud de los empleados, el lavado de manos, el marcado de fechas relacionado con la listeria y el enfriamiento de alimentos. Advertencia: si una observación se repite en 3 inspecciones seguidas, o si hay 6 o más observaciones prioritarias, se realizará una reinspección con un costo de $353. Se observó que los utensilios en uso estaban en contacto con la comida por segunda inspección consecutiva. Violaciones observadas. Categoría: observación, acción correctiva, fecha límite. Fundación prioritaria. El persona a cargo, PIC, no ha brindado capacitación sobre marcado de fechas y desinfección. El PIC debe capacitar a los empleados en estas actividades. 8 de marzo de 2026. Básica, Core. Se observaron vasos para beber sin tapa en el área de preparación de alimentos. Proveer contenedores de bebidas aprobados con tapa en el área de preparación. 26 de marzo de 2026. Plan de solución paso a paso. Para evitar la multa de $353 y garantizar la seguridad alimentaria, te sugiero implementar estas medidas de inmediato. 1. Capacitación del personal, urgente. Como el persona a cargo, debes reunir a tu equipo antes del 8 de marzo y documentar lo siguiente. Marcado de fechas. Enseña que cualquier alimento listo para comer, hecho en el local o abierto de un empaque comercial, que se mantenga por más de 24 horas, debe marcarse con la fecha de descarte. Máximo 7 días al ex 5 grados Celsius. Desinfección. Revisa cómo usar los químicos de limpieza, la concentración correcta, usa tiras reactivas y la frecuencia necesaria. Registro. Crea una hoja de asistencia donde los empleados firmen que recibieron esta capacitación. Esto servirá como prueba para el inspector. 2. Gestión de bebidas de empleados. Prohibición total de vasos abiertos. Elimina los vasos desechables o tazas abiertas en las mesas de preparación. Contenedores aprobados. Compra vasos con tapa y popote, pajilla para los empleados. Zona designada. Si es posible, designa un estante específico lejos de la comida para que los empleados dejen sus bebidas. 3. Corrección de utensilios, reincidencia. El informe menciona que los utensilios están tocando la comida por segunda vez. Almacenamiento. No dejes las cucharas o pinzas dentro de los recipientes de comida con el mango tocando el alimento. Solución. Coloca los utensilios en un recipiente limpio y seco, o en agua corriente, o cámbialos cada 4 horas por unos limpios. 4. Preparación para la reinspección. Dado que ya tienes una advertencia por reincidencia de utensilios, mi recomendación es hacer una autoinspección semanal usando una lista de verificación basada en el Código de Alimentos de Wisconsin. ¿Te gustaría que te ayude a redactar una? Este es un resumen detallado de las violaciones de salud encontradas en el reporte, traducido al español, junto con soluciones prácticas para prevenir que estos problemas vuelvan a ocurrir. Resumen de violaciones y soluciones. 1. Lavado de manos, violación crítica. Observación. Un empleado no se lavó las manos después de tocar trapos de limpieza y antes de tocar pan tostado. Solución inmediata. Lavarse las manos siempre que se cambie de tarea. Plan de acción. Implementar una breve capacitación sobre los momentos críticos para el lavado de manos, después de limpiar, tocar basura, usar el baño o cambiar de alimentos crudos a listos para comer. 2. Uso incorrecto del fregadero, violación de núcleo. Observación. Se encontraron jabón y toallas de papel en un fregadero destinado exclusivamente a la preparación de alimentos. Solución inmediata. Retirar los artículos de limpieza del fregadero de preparación. Plan de acción. Colocar carteles claros que digan solo para preparación de alimentos y solo para lavado de manos en los fregaderos correspondientes para evitar confusiones. 3. Uso de guantes, violación crítica. Observación. No se desecharon los guantes después de manipular huevos crudos y antes de pasar a la preparación de otros alimentos. Solución inmediata. Tirar los guantes contaminados, lavarse las manos y ponerse un par nuevo. Plan de acción. Recordar al personal que los guantes no reemplazan el lavado de manos.
Se deben cambiar cada vez que se cambie de tarea o después de manipular productos de origen animal crudos. 4. Concentración de desinfectante. Violación crítica. Observación. El desinfectante clorado estaba a 0 ppm partes por millón, lo que significa que no estaba desinfectando. Solución inmediata. Se ajustó a 100 ppm durante la inspección. Plan de acción. Designar a una persona por turno para medir la concentración del desinfectante con tiras reactivas cada 2 horas y registrar los resultados en una bitácora. 5. Control de temperatura. Violación crítica. Observación. Una mezcla de aceite sazonado, alimento TCS, se mantenía a temperatura ambiente en lugar de estar refrigerada. Solución inmediata. Desechar el producto fuera de temperatura. Plan de acción. Mantener todos los alimentos que requieren control de temperatura, TCS, a 41 grados Fahrenheit, 5 grados C o menos. Use un termómetro para verificar que el refrigerador esté funcionando correctamente. Próximos pasos recomendados. Para asegurar que pasen la próxima inspección sin problemas, ¿le gustaría que redactara una lista de verificación diaria, checklist, para que sus empleados la sigan antes de que comience cada turno? Perfecto. Aquí tienes una lista de verificación diaria, checklist, diseñada para que tu equipo la siga, y así evitar que estas violaciones se repitan. Puedes imprimirla y plastificarla para que el supervisor de cada turno marque los puntos clave. Lista de verificación de seguridad alimentaria. Higiene y lavado de manos. Lavar manos al cambiar de tarea, de limpiar mesas a tocar comida. Cambiar guantes inmediatamente después de tocar huevos o carne cruda. Jabón y toalla solo están en los lavamanos, nunca en el fregadero de preparación de comida. Fregaderos despejados. El fregadero de preparación de comida solo se usa para alimentos. Temperaturas y almacenamiento. Refrigeración. Todos los alimentos TCS, como mezclas de aceite sazonado o lácteos, están a 41 grados Fahrenheit, 5 grados C o menos. Termómetro. El refrigerador tiene un termómetro visible y marca la temperatura correcta. Nada en el mostrador. No hay alimentos perecederos reposando a temperatura ambiente. Limpieza y desinfección. Prueba de cloro. Usar tiras reactivas en el lavavajillas o cubetas de desinfectante. Concentración. Asegurarse de que el nivel esté entre 50 y 100 ppm, según las instrucciones del fabricante. Trapos de limpieza. Guardar los trapos en cubetas con desinfectante cuando no se estén usando. Consejo Pro. Si un inspector llega, lo primero que mirará es si los empleados se lavan las manos al cambiar de estación. La consistencia es la clave. ¿Te gustaría que te ayude a redactar un cartel de recordatorio rápido, en español e inglés? El documento describe una violación crítica de salud relacionada con el etiquetado y la rotación de alimentos. Aquí tienes la traducción completa y un plan de acción para corregir el problema de forma permanente. Traducción del reporte de inspección. Categoría de importancia. Prioridad crítica. Tipo de violación, COS. Corregido en el lugar. Observación. Múltiples alimentos como, pero no limitados a, melón cortado, salchicha cocida, cebollas fritas, etc., han excedido su fecha de vencimiento marcada. Múltiples artículos como mezcla de cebolla, papas cocidas, etc., no tenían etiqueta de fecha. Acciones correctivas. Deseche los alimentos listos para comer que requieren control de tiempo, temperatura para seguridad, TCS, que hayan excedido la fecha de descarte o que no tengan etiqueta. Los artículos con fechas pasadas fueron desechados. Cita del código 3 a 501.18 A, marcado de fecha, disposición. La regla de oro, PEPS, primero en entrar, primero en salir. Para evitar que esto vuelva a suceder, es vital implementar y respetar el sistema PEPS, en inglés, FIFO, First In, First Out. El uso de los productos más antiguos primero no es solo una sugerencia, es una medida de seguridad para evitar intoxicaciones alimentarias por bacterias como la listeria. ¿Por qué es obligatorio? 1. Seguridad del cliente. Los alimentos viejos desarrollan bacterias peligrosas que no siempre huelen mal. 2. Evitar pérdidas. Si usas lo nuevo y dejas lo viejo atrás,
Eventualmente tendrás que tirar dinero a la basura. 3. Cumplimiento legal. Las violaciones críticas pueden cerrar tu negocio. Soluciones y plan de acción. 1. Sistema obligatorio de etiquetado. Todo alimento preparado que se mantenga por más de 24 horas debe tener una etiqueta que incluya nombre del producto, fecha de preparación, fecha de descarte, máximo 7 días si se mantiene a 5 grados Celsius, 41 grados Fahrenheit o menos. 2. Organización del refrigerador. Coloca siempre los productos nuevos detrás de los productos viejos. Entrena al personal para que nunca abra un recipiente nuevo si ya hay uno abierto o preparado anteriormente. 3. Verificación diaria. Asigna a una persona en cada turno para realizar un recorrido de fechas. Cualquier artículo sin etiqueta o con fecha vencida debe ser desechado inmediatamente sin excepciones. 4. Tabla de referencia de tiempos. Crea una lista visible en la cocina con los tiempos máximos de almacenamiento para artículos comunes. Alimento, tiempo máximo. A 41 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius. Melón cortado. 7 días. Salchicha cocida. 7 días. Papas, cebollas cocidas. 7 días. Mezclas abiertas. Ver instrucciones del fabricante o 7 días. ¿Te gustaría que diseñe una hoja de registro de control de fecha? Servir alimentos que han pasado los 7 días de almacenamiento, especialmente alimentos TCS, o de control de tiempo-temperatura para la seguridad, es un riesgo grave para la salud pública. Aquí te explico detalladamente las consecuencias médicas y legales. 1. El peligro invisible, Listeria monocytogenes. A diferencia de otras bacterias que dejan de crecer en el refrigerador, la listeria es un psicrótrofo, lo que significa que puede crecer y multiplicarse a temperaturas de refrigeración, 41 centos circunflejo circtext F o 5 centos circunflejo circtext C. Sin señales de advertencia, la comida puede verse, oler y saber perfectamente bien, pero estar cargada de bacterias peligrosas. Crecimiento exponencial. Después del 7º día, la población de bacterias alcanza niveles que el sistema inmunológico humano no siempre puede combatir. 2. Consecuencias para la salud, listeriosis. Si un cliente consume este alimento, las consecuencias pueden ser fatales, especialmente para grupos vulnerables. Mujeres embarazadas. Puede causar abortos espontáneos, partos prematuros o infecciones mortales en el recién nacido. Adultos mayores y niños. Su sistema inmune débil puede derivar en septicemia, infección en la sangre, o meningitis, inflamación del cerebro. Síntomas comunes. Fiebre alta, dolores musculares intensos, náuseas y diarrea. 3. El concepto de 7 días. La regla de los 7 días, día de preparación más 6 días adicionales, se basa en ciencia microbiológica. Fórmula de seguridad, text día 1, preparación. Más 6 text días de almacenamiento, igual a 7 text días totales. Si el alimento se preparó un lunes, debe descartarse el domingo a más tardar. 4. Impacto crítico en el negocio. Si decides servir comida vieja o sin etiqueta, te enfrentas a demandas legales. Las intoxicaciones alimentarias son fáciles de rastrear mediante análisis de laboratorio. Las indemnizaciones pueden quebrar un restaurante. Cierre por salud pública. Una inspección que encuentre reincidencia en esta violación puede resultar en la suspensión inmediata de la licencia de funcionamiento. Pérdida de confianza. En la era de las redes sociales, un solo caso de intoxicación destruye la reputación que tardaste años en construir. Conclusión y recordatorio vital. Usa lo más antiguo primero. No es una sugerencia de ahorro, es una barrera de seguridad. Si el producto tiene 7 días, su vida útil ha terminado. Ante la duda, a la basura. When in doubt, throw it out. ¿Te gustaría que redacte una guía de entrenamiento? Este es un resumen de las violaciones de salud detalladas en la imagen, traducidas al español, junto con soluciones prácticas para corregir cada problema de manera permanente. 1. Métodos de enfriamiento inadecuados. Observación. Las salchichas en el refrigerador de 3 puertas no estaban en recipientes que permitieran la transferencia de calor. Acción correctiva. Usar recipientes que faciliten el enfriamiento como bandejas de metal. El metal conduce el frío mejor que el plástico.
Solución práctica. No amontone la comida caliente en recipientes profundos. Use bandejas llanas para aumentar la superficie de contacto. Deje las tapas ligeramente abiertas o use cubiertas porosas hasta que el producto alcance los 4 grados Celsius, 40 grados F. Consejo. Considere usar hielo de inmersión o varas de enfriamiento, ice wands, para bajar la temperatura rápidamente antes de refrigerar. 2. Almacenamiento de utensilios en uso. Reincidente. Observación. Se encontraron tazones almacenados incorrectamente dentro de la harina, azúcar y base de sopa. Acción correctiva. Los utensilios deben tener mango y almacenarse de forma que el mango no toque el alimento. Solución práctica. Reemplace los tazones por cucharas medidoras o cucharones con mango largo. Nunca use un plato o taza sin mango para servir. Guarde el utensilio dentro del contenedor con el mango extendido hacia afuera del producto. Alternativamente, guarde los utensilios en una superficie limpia y desinfectada, o en agua caliente a más de 57 grados Celsius, 135 grados F. 3. Superficies no lavables en el sótano. Observación. Las tarimas, pallets, donde se almacenan alimentos y artículos de un solo servicio en el sótano, no son fáciles de limpiar. Acción correctiva. Proveer equipo diseñado para ser fácilmente lavable, sin grietas ni salientes innecesarios. Solución práctica. Elimine las tarimas de madera. La madera es porosa, absorbe humedad y fomenta el crecimiento de moho y plagas. Reemplácelas por estanterías de metal galvanizado o plástico de grado alimenticio que estén elevadas al menos 15 centímetros, 6 pulgadas del suelo. Esto permite limpiar el piso debajo de los estantes y cumple con las normas sanitarias. Próximos pasos. Dado que una de estas violaciones es reincidente, repeat, el inspector de salud pondrá más énfasis en ella en la próxima visita. ¿Desea que redacte una lista de verificación, checklist diaria para que sus empleados? El uso de guantes es una de las herramientas de seguridad alimentaria más visibles, pero si se usan mal, pueden ser más peligrosos que las manos desnudas porque dan una falsa sensación de seguridad. Aquí tienes la guía definitiva de cómo deben usarse durante el servicio, basada en los estándares de seguridad alimentaria, como el Código Alimentario de la FDA. 1. ¿Cuándo debes usar guantes? La regla de oro es, nunca tocar alimentos listos para comer, RTE, ready to eat, con las manos desnudas. Ejemplos: preparar sándwiches, cortar pan, decorar platos, poner guarniciones o manipular frutas que no se van a cocinar. Excepción: puedes usar pinzas, espátulas o papel encerado en lugar de guantes. 2. El paso que todos olvidan: lavarse las manos. Los guantes no sustituyen el lavado de manos. Antes de ponerse los guantes, debes lavarte las manos con jabón y agua caliente por al menos 20 segundos. Si te pones guantes con las manos sucias, contaminarás el exterior del guante al ponértelo. 3. ¿Cuándo hay que cambiarse los guantes? Debes tirar los guantes y ponerte un par nuevo en estas situaciones. 1. Cambio de tarea. Si pasas de picar pollo crudo a preparar una ensalada. 2. Interrupciones. Si contestas el teléfono, sales a tirar la basura o tocas tu uniforme vaga la cara. 3. Deterioro. Tan pronto como se rompan, se ensucien demasiado o se pinchen. 4. Tiempo. Si estás haciendo la misma tarea continuamente, como armar hamburguesas en una línea, cámbialos cada 4 horas, ya que las bacterias pueden empezar a crecer dentro del guante debido al sudor. 4. Errores comunes que causan multas. Soplar dentro del guante. Nunca soples aire dentro del guante para que sea más fácil ponerlo. Estás llenando el guante de bacterias de tu boca. Lavado de guantes. Los guantes son de un solo uso. Nunca intentes lavar o desinfectar un par de guantes para reusarlos. Talla incorrecta. Los guantes demasiado grandes se rompen fácilmente. Los demasiado pequeños restringen el movimiento y sudan más. Resumen de seguridad. Manos limpias, más guantes nuevos, más tarea específica igual a seguridad. ¿Te gustaría que diseñe un letrero recordatorio? Mezclar carne cruda con vegetales es uno de los errores más críticos en una cocina profesional o doméstica debido a un proceso llamado contaminación cruzada. Aquí te explico las razones científicas y de seguridad alimentaria. 1. Carga bacteriana diferente.
La carne cruda, especialmente el pollo y la carne de res, contiene naturalmente bacterias peligrosas como Salmonella, E. coli o Campylobacter. En la carne, estas bacterias se mueren cuando cocinas la carne a la temperatura interna adecuada, por ejemplo, 74 grados Celsius para el pollo. En los vegetales, si las bacterias de la carne pasan a una lechuga o un tomate que se comerá crudo, no hay un proceso de cocción que elimine esos patógenos. El comensal ingerirá las bacterias vivas directamente. 2. El peligro de los jugos, exudado. La carne suelta líquidos que pueden viajar fácilmente por una tabla de cortar o un estante del refrigerador. Superficies porosas. Si usas la misma tabla de madera para picar carne y luego vegetales, las bacterias se quedan en las ranuras de la madera y contaminan los vegetales. Goteo en el refrigerador. Si colocas carne cruda arriba de los vegetales en el refrigerador, los jugos pueden gotear hacia abajo. Por eso, la carne siempre debe ir en el estante inferior. 3. ¿Cómo prevenirlo? La regla de la separación. Para evitar multas de salud y enfermedades, sigue estas reglas estrictas. Tablas por colores. Usa el sistema estándar de la industria. Roja. Carne roja cruda. Amarilla. Aves crudas. Pollo / pavo. Verde. Frutas y vegetales. Orden de preparación. Si solo tienes una tabla, pica primero todos los vegetales, lávala y desinféctala profundamente, y deja la carne para el final. Almacenamiento vertical. En el refrigerador, los alimentos listos para comer, vegetales, postres, deben estar en los estantes superiores y la carne cruda en el fondo para evitar goteos accidentales. ¿Sabías que el mayor riesgo está en las ensaladas? Como los vegetales de una ensalada no se calientan, cualquier bacteria que llegue a ellos se multiplica rápidamente a temperatura ambiente. ¿Te gustaría que te explique cómo desinfectar correctamente una tabla de cortar después de haber manipulado carne cruda? Perfecto. Desinfectar no es lo mismo que simplemente lavar con jabón. El jabón quita la grasa, pero el desinfectante es lo que realmente mata a las bacterias invisibles como la salmonella. Aquí tienes los pasos exactos para dejar una tabla de cortar, especialmente las de plástico, segura después de tocar carne cruda. 1. El lavado inicial, limpieza. Antes de desinfectar, debes eliminar los residuos visibles. Enjuaga la tabla con agua caliente para quitar restos de sangre o carne. Frótala con detergente lavaplatos y un estropajo para eliminar la grasa. Enjuaga de nuevo con agua limpia. 2. La desinfección, el paso clave. Tienes dos opciones principales que cumplen con las normas de salud. Opción A. Solución de cloro, económica y efectiva. Mezcla una solución casera sencilla. Proporción. Una cucharadita de cloro, sin aroma, por cada litro de agua. Aplicación. Vierte la solución sobre la tabla y déjala actuar por al menos 2 minutos. Secado. No la seques con un trapo sucio. Deja que se seque al aire o usa una toalla de papel desechable. Opción B. Vinagre blanco, natural pero menos potente. Si prefieres algo menos químico, rocía vinagre blanco puro sobre la tabla. Deja actuar por 10 minutos. Nota: en una cocina comercial, siempre se prefiere el cloro o el amonio cuaternario por su eficacia garantizada. 3. Consejos profesionales para el cuidado. Cuidado con las grietas. Si tu tabla de plástico tiene demasiados surcos profundos por los cortes del cuchillo, tírala. Esas grietas son hoteles de lujo para las bacterias donde el desinfectante no llega. Lavavajillas. Si tienes una máquina lavavajillas industrial, úsala. El calor extremo, más de 180 grados Fahrenheit o 82 grados C, es el mejor desinfectante que existe. Doble tabla. Lo más seguro es tener una tabla exclusiva para carne y otra solo para vegetales. Puedes marcarlas con una C y una V con marcador permanente en el borde. Un dato curioso. ¿Sabías que las tablas de madera tienen propiedades antimicrobianas naturales, pero son más difíciles de desinfectar en una cocina profesional porque no se pueden meter al lavavajillas? Por eso, los inspectores suelen preferir las de plástico de alta densidad. ¿Te gustaría que te ayude a crear una lista de temperaturas internas mínimas para diferentes tipos de carne para evitar enfermedades?